Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio muy grande estar aquí para aprovechar sabiamente esta hora, pues consagrándonos a nuestro Señor Jesucristo a través de el hecho de escudriñar su palabra. Es lo que estamos haciendo, escudriñando la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo justamente a la altura de la consideración bíblico-escatológica número 99, como lo dice esa tarjetita, ¿verdad? Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la vida y obra de cada uno de nosotros, lo que nos has permitido hacer, y rogándote que siempre nos concedas ser excelentes en todo lo que hagamos, pensemos y sintamos, y que todo sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, eh, haciendo un seguimiento de la consideración bíblico-escatológica número 98, porque esta es la 99, bueno, yo quiero decir que a estas alturas del partido, bueno, nosotros estamos tratando de poner en orden, hasta donde sea posible, con la mayor claridad, las ideas que en determinado momento han estado como cabos sueltos, ¿verdad? Pues por la misma necesidad del tiempo, pero que ahora queremos ir poniendo en orden. Entonces, eh, en ese tenor, en ese deseo, bueno, nosotros estamos ahorita terminando eh, una información que tiene por nombre Cristo en la vida de Daniel. ¿Okay? Cristo en la vida de Daniel, que a su vez forma parte de otro material anterior, cuyo nombre es Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, de Cristo en en el Antiguo Testamento, que es una obra de José Luis Montecillo Chiprés. Cristo en el Antiguo Testamento justamente se llama su obra. Bueno, yo quiero decir, de acuerdo a los derechos de autor, pues que le confiero a él, ¿verdad? Esos derechos sobre ese material, que es un material que yo recomiendo como un material de sana doctrina. Por supuesto, ya dijimos que eh, por razones obvias, con el único libro que yo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo en todo es la Biblia, y que después de la Biblia, pues claro que sí, o sea, hay muchos libros que yo puedo recomendar como de sana doctrina, pero eso no implica que yo vaya a estar de acuerdo absolutamente en todo, porque es imposible. Pero sí son libros de sana doctrina, y entonces a su tiempo yo puedo decir, en esto sí estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, o sencillamente manejarlo como un medio de información, ¿verdad? Como parte de una información en la línea de pensamiento que aplique. Entonces nosotros, cuando consideramos Cristo en la vida de Daniel, bajo el tenor de Cristo en el Antiguo Testamento, pues nosotros tendríamos que ver esta consideración bíblico-escatológica como una consecuencia de la 98, ¿verdad? Y entonces, pues hasta aquí nosotros ya hemos considerado Cristo en la vida de Daniel en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Belsasar, ¿ok? Primero en los tiempos, Cristo en la vida de Daniel, primero en los tiempos de Nabucodonosor, en segundo lugar, pues, Cristo en la vida de Daniel en los tiempos de Belsasar. Y bueno, nosotros estuvimos viendo una parte, ¿verdad? Una parte de esa información, y terminamos pues con la parte 2 ya citada anteriormente. Pero ahora, ya para dar término a este asunto, bueno, vamos a terminar con el punto número 3,
que es precisamente ahora en los tiempos de Darío, ¿ok? En los tiempos de Darío. Entonces, la conclusión de la consideración bíblico-escatológica número 98 la voy a tomar como la introducción a esta consideración bíblico-escatológica, como nos dice la tarjetita amarilla, 99. Nos falta una para 100. Acuérdense que son 100 solamente en esta serie, inminente arrebatamiento y consagración personal, pero que ya son más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas, gracias a Dios. Si reunimos lo que ya tenemos en YouTube, que son casi 90 solamente en YouTube, y claro, las que están en Iglesia en Misión, organización religiosa. Bueno, vamos entonces al último punto. En los tiempos de Darío, ¿ok? En los tiempos de Darío. ¿En los tiempos de Darío qué? Pues en los tiempos de Darío estamos viendo Cristo en la vida de Daniel, ahora en tercer lugar en los tiempos de Darío. Y aquí nuestra justificación escritural, acuérdense, si la Biblia lo dice, me importa, si no lo dice, pues no. Daniel 6, capítulo 6, versículos 1 al 4. Y estamos hablando también de los versículos 16 al 28 en el mismo capítulo 6. Les pido por favor que lo lean despacito ahí en su casita para sacar el mayor provecho y entonces ir asimilando la información que viene. Bien. De Cristo en la vida de Daniel, en los tiempos de Darío, lo primero que debemos enfatizar es la prueba final. La prueba final está definida en los versículos 1 al 4. ¿Ok? El rey había nombrado a Daniel como el principal de 3 presidentes sobre todo el reino. Y estaba pensando hacerlo algo así como primer ministro. Estamos hablando del versículo 3. Esto provocó la envidia en los otros oficiales, los celos y la envidia que nunca faltan. Bueno, cuando se les deja entrar. A esos hay que echarlos para afuera. ¿A quiénes? Pues a los celos y a la envidia. Entonces, Daniel era tan fiel que no podían, los envidiosos, los celosos, no podían encontrar ninguna falta en su conducta. Lo único que podían atacar en él era su religión, vamos a decirle así, en esa línea de pensamiento. Así que manipularon al rey para que publicara un decreto de que nadie podía orar a ningún dios u hombre por espacio de 30 días, excepto el rey. No obstante, cuando Daniel supo del decreto, él continuó con sus oraciones 3 veces al día. ¿Usted cuántas veces ora al día? A ver, eso es muy importante. Fue llevado ante emperadores mundiales, pero su nivel de consagración es un ejemplo, ¿ok? Con su ventana abierta hacia Jerusalén, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Él temía a Dios, así que no tenía temor del rey, ni de sus enemigos, ni de los leones, ¿ok? Vamos nosotros a centrarnos en esta idea. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Bueno, en el caso de Daniel tenía un sentido cristocéntrico. Él era el centro, él era el objetivo, él era la meta, era lo más importante. En esta parte de la vida de Daniel hay mucha semejanza con Cristo. Acuérdense, Cristo en la vida de Daniel. Número 1. Fue apreciado del rey. Vea Daniel 6:14 y luego vea Mateo 3:17. Número 2. Fue aborrecido por los jefes. Vea Daniel 6:4 y vea Mateo 12:14. 3. Fue atacado con astucia ilegalmente. ¿Ok? Vea Daniel 6:15 y vea Mateo 27:18. 4. Fue acusado de engañar al rey.
vea Daniel 6:13 y vea Mateo 27:24. ¿Ok? En segundo punto, tenemos que ver esto relacionado con el sentido cristocéntrico de la vida de Daniel en la fidelidad premiada, pues por Dios. Vea los versículos 16 al 28. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Versículo 17. Los jefes envidiosos y celosos obtuvieron lo que querían y condenaron a Daniel. Daniel en esta acción bajó a los dominios de la muerte. ¿Ok? Bajó a los dominios de la muerte porque fíjense nada más dónde lo fueron a poner. Los leones le esperaban. O sea, no estoy diciendo que murió. Ya saben ustedes la historia. Los leones le esperaban, mas Dios cerró la boca de los leones. Y los enemigos de Daniel fueron al fin lanzados al foso. El rey proclamó un nuevo decreto ordenando adorar a Jehová, el Dios de Daniel. Mientras tanto, Daniel continuó prosperando. ¿Cuál es el significado tipológico? En este punto donde nosotros estamos hablando del sentido cristológico de la vida de Daniel. ¿Cuál es el significado tipológico? Bueno, este pasaje es típico de la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el significado tipológico. Número 1, ¿por qué? ¿Por qué es el significado tipológico? Número 1, porque habla de la sepultura de Cristo. La piedra y el sello estaban presentes. Vea, Daniel 6:17 y luego vea Mateo 26:6. Número 2, significado tipológico. Habla de su descenso al Hades. ¿Ok? Estamos hablando del significado tipológico de Cristo en la vida de Daniel. Entonces, número 1 habla de la sepultura de Cristo. Número 2 habla de su descenso de nuestro Señor Jesucristo al Hades, al mismo infierno. ¿Ok? Los leones son símbolo de demonios. Vea el Salmo 22:20 y vea Hechos 2:27. Número 3. El significado tipológico. Cristo en la vida de Daniel. Número 3. ¿Por qué significado tipológico? Porque habla de su resurrección. Vea Daniel 6:23. En virtud de su pureza y confianza en Dios, salió del pozo. Y no muerto, vivo, ¿no? Hechos 2:31. 4. Habla de la destrucción de sus enemigos. Vea Daniel 6:24. Así también serán destruidos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Véalo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21. Cuán perfecta y fiel es la palabra de Dios. Oremos para que nosotros seamos así, pues claro, como nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros vemos aquí también en la vida de Daniel, en medio de una generación adúltera y perversa, en la cual debemos brillar como unas luces. ¿Ok? Bueno, habiendo visto ese asunto, bueno, concluido porque empezamos a verlo desde la consideración bíblico-escatológica número 98, y ahora estamos en la 99, pues permítanme ahora hacer un redireccionamiento hacia nuestro enfoque específico, que es las bodas del Cordero. Ay, ese tema me gusta mucho. Bueno, todos me gustan mucho. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención, bueno, resaltar un punto de interés. Cuando nosotros estábamos tratando anteriormente en el enfoque específico, las bodas del Cordero, el asunto relacionado, ahora ya no estoy hablando
de la idea de Cristo en el Antiguo Testamento. Es un libro que ya les recomendé y que yo ya manejé como lo manejan las reglas y las normas del copyright. Claro que sí. Ya quiero decirles que ya no estoy usando el libro, que ha servido pues en esa línea de pensamiento como una guía para ver Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en la vida de Daniel. Ahora estoy redireccionando al punto donde nosotros estamos retroalimentando el asunto de los llamados a la cena de las bodas del Cordero, pero ya dijimos que los eruditos que están participando aquí en la mesa de las ponencias, ¿no? Y que lo hacen magistralmente, entre comillas, estoy manejando los derechos de autor, pero que tienen a la cabeza a el doctor Wilfredo Calderón. Bueno, cuando nosotros tomamos el último punto con respecto a las bodas del Cordero, claro que sí, estoy hablando de Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón, y que nos enfocamos en ese momento a los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dijimos que este punto ha sido objeto de no poca discusión entre los distintos expositores bíblicos, que todos están de acuerdo en que el esposo es nuestro Señor Jesucristo y que la esposa es la iglesia. En lo que existen discrepancias es en la identificación, muy importante, en la identificación de los llamados a las bodas, fíjense bien, a la cena. ¿Quiénes son los llamados a esa cena? Esa es la cena archirrecontra super VIP, ¿ok? Pero ¿quiénes son? Bueno, miren, ya dijimos nosotros con anterioridad, en este caso no lo voy a repetir, ya dijimos quiénes son los eruditos que están en la mesa de las ponencias y que nuestro Señor Jesucristo pues nos hace mención en su palabra. También ya pusimos atención a los pasajes. Yo quiero pedirles como un favor especial que ustedes para la próxima consideración bíblico-escatológica, la 100, para que se saquen un 100, pues que lean por favor con todo detenimiento el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 1 al 21, para que podamos seguir el orden de ideas con la mayor claridad posible. Bueno, entonces, la primera opinión en la mesa de los eruditos ahí que tienen a la cabeza el hermano Wilfredo Calderón, estoy hablando coloquialmente, ya sabemos que el doctor Wilfredo Calderón ya está al cielo, pero miren sus obras, con él siguen y con nosotros, porque pues nos ha bendecido, ¿verdad? Con este libro, con Daniel, un mensaje profético, pero con muchos más. Pero bueno, primera opinión. ¿Quiénes son los llamados a la cena de las bodas del Cordero? La primera opinión, es que no son parte de la iglesia. Algunos opinan que los llamados son huéspedes e invitados especiales para presenciar y tomar parte de la fiesta de bodas, pero solamente como amigos de los desposados u observadores de la celebración. Así es como muchos sugieren que los llamados serán los santos del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación, los judíos, los ángeles, etc. ¿Ok? Bueno, yo ya hasta les deletré letrita por letrita los nombres extranjeros, así que como ya lo hice, pues estoy diciendo solamente que estoy haciendo una retroalimentación, pero ustedes lo pueden buscar ya para no tomar parte en lo mismo, porque es solamente una retroalimentación que yo estoy viendo así a vuelo de pájaros solamente para asentar unas ideas importantes, pero los derechos de autor pues ya los cumplen. Sin embargo, cada una de estas teorías encuentra algún tipo de fricción con el contexto general de la profecía. Inciso B, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes? Pues los invitados a la cena de la boda del Cordero. No existen razones que impidan entender que los llamados a la cena de las bodas son los que han sido también llamados a participar de todas las bendiciones de Dios. Los cristianos, la iglesia, autoridades en el campo de la exposición de Apocalipsis,
presentan la alternativa viable de que los llamados a la cena de las bodas del Cordero son los mismos integrantes del cuerpo de Cristo. Hay personas que cuestionan el que los mismos que figuran como la esposa puedan a la vez ser los llamados, pero debemos recordar que esta es una metáfora en la cual existen elementos que no tienen explicación, inexplicables. Recordemos que en Juan 10 Jesús es al mismo tiempo la puerta del redil y el pastor de las ovejas. El Señor también desempeña simultáneamente las funciones de Cordero de Dios y esposo de la iglesia. Apocalipsis 19:9. De la misma manera, la iglesia también puede ser la esposa mística de Cristo y a la vez la compañía de los llamados a la cena de las bodas. LADD se opone a la teoría de que la esposa y los llamados sean dos compañías distintas. Él escribe: Cristo es tanto el Cordero como el pastor en Apocalipsis 7:17 y también es un guerrero conquistador en Apocalipsis 19:11. Del mismo modo, la iglesia es tanto la esposa como los invitados. Otro exégeta dice: los santos son la esposa, pero también son los convidados a la fiesta de las bodas. Las dos figuras sobresalientes, la apocalíptica 19:9, capítulo 19, versículo 9, y la sinóptica Mateo 22:2, es decir, la que está en uno de los evangelios sinópticos. En Mateo 22:2 se combinan e intercambian funciones, dice el otro erudito. Mons también lo ve de esta manera. Nótese que en los versículos 7 al 9 la iglesia se presenta como la esposa y también como los llamados a la cena. Lejos de constituir una contradicción, este tipo de libertad es una característica normal de los escritos apocalípticos. Una postura conciliatoria, que me gustó mucho cómo hizo la postura, cómo llegó a la conclusión de una postura conciliatoria el doctor Wilfredo Calderón. Esa me gustó mucho y es esta. Una postura conciliatoria consistiría en ver a los llamados a la cena de las bodas del Cordero como santos de las edades pasadas y de las futuras, pero que deben ser considerados como bienaventurados o dichosos al ser llamados a formar parte de la iglesia desposada con Cristo. Y esa me gustó. Muy bien. Ahora sí, nosotros en esta consideración bíblico-escatológica 99, vamos adelante, ahí terminamos la retroalimentación y los nombres de las personas involucradas en la mesa de las ideas, o sea, los otros eruditos, pues ya los mencioné hasta letra por letra en la consideración bíblico-escatológica, no la inmediata anterior, sino la que está antes de esa. Muy bien. Ahora yo quiero redireccionar esta parte número 99, iniciando aquí exactamente cuando nosotros estamos hablando de lecciones prácticas sobre la adoración, el servicio y la profecía. Sumamente importante. Entonces, como una lección parentética en medio de todo este despliegue de información acerca de las bodas del Cordero, ¿ya está listo? Todo lo que hagamos por el Señor es como que estamos planchando el vestido, ¿verdad? Que no lleve ninguna mancha, ninguna arruga. Juan hace una confesión que puede servirnos muchísimo. En su asombro por todo lo que había visto y oído, el anciano apóstol se conmovió y quiso rendirle adoración al ángel que hablaba con él, pero este no se lo permitió. Dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, o sea, del ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10.
3 puntos de gran importancia resaltan aquí. 1, la adoración cristiana. Número 2, el ministerio de los ángeles. Y número 3, el espíritu de la profecía. Entonces, no se permite adorar a ángeles ni a otros consiervos. Es interesante destacar que Juan no se abstuvo de confesar su falla, ni tuvo vergüenza de admitir que había metido la pata, que se equivocó. Claro que al lector le es fácil cuestionar la actitud del apóstol y preguntarse cómo un siervo de Dios de la talla que era él podía arrodillarse frente a otra criatura, aunque procediera del cielo. Sin embargo, no podemos imaginar lo que puede sentir un hombre y hasta dónde puede conducirlo, hasta dónde pueden conducirlo cada una de sus reacciones a través de cada una de pues las experiencias que puede sentir un hombre, ¿verdad? Entonces, no podemos imaginar lo que puede sentir Juan o cualquier otro hombre y hasta dónde pueden conducirlo sus reacciones después de contemplar tan asombrosas visiones y estar tan cerca de la gloria celestial. Algunos piensan que Juan confundió al ángel con la divinidad. Otros creen que hasta ese momento él no había establecido un criterio contrario a rendirle culto a los ángeles como era la costumbre de la gente en Asia. Pues él tenía pues un trasfondo específico y bueno, en ese momento se vio manifestado, ¿verdad? Pero entendió claramente lo que el mismo ángel estaba diciendo. Hey, no me adores. No me adores a mí porque yo soy un consiervo contigo. Miren, si usted se viera a usted mismo, si Dios le diera la oportunidad de verse a usted mismo con su cuerpo glorificado viniendo hacia usted, yo creo que esa era la primera reacción que íbamos a tener, así como la reacción de arrodillarnos frente a nosotros mismos, porque usted en su cuerpo glorificado, bueno, el cuerpo que Dios nos ha dado es una belleza, es una perfección. Ay, qué belleza, o sea, qué perfección, qué inteligencia de nuestro Dios en este cuerpo que Él nos hizo, las neuronas, bueno, es una belleza. Pero ver el cuerpo glorificado, qué artista más cotizado ni qué nada, el cuerpo glorioso que Dios tiene para nosotros es lo maravilloso como todo lo que Él hace. Bien, estamos hablando de las cosas, costumbres, usos y costumbres con los que Juan pues había estado familiarizado, ¿verdad? Y que posiblemente para ellos, los del Asia Menor, pues cómo se comportaban, ¿verdad? Con este tipo de situaciones y experiencias. Bien, hasta podemos preguntarnos si estaba o no familiarizado al nivel con las enseñanzas del apóstol Pablo relacionadas con los ángeles. Estoy hablando de Romanos 8, 38 y primera a los Corintios 6:3, también de Gálatas 1:8 y de Colosenses 2:18. Por favor, ya cada quien lo lee solito. Lo cierto es que el incidente de Juan con el ángel del capítulo 19 y versículo 10 de Apocalipsis nos permite pronunciarnos en contra de la costumbre de adorar a los ángeles o a los santos. Ok, si Juan estaba confundido o no, el ángel por lo menos no permitió que aquel incidente terminara en una tragedia espiritual. Porque cuando los humanos se postran ante otras criaturas, ya sean angélicas, humanas o animales, como sucede pues en el mundo en el que vivimos, la majestad y grandeza del único Dios verdadero es desafiada y ofendida. El ángel le repitió a Juan la misma verdad que Jesús le citó a Satanás en el desierto de Judea, basado en la misma palabra de Dios, según Mateo 4:10 y según
Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del ángel de Apocalipsis capítulo 19, exactamente en el versículo 10, Él no permitió que el acto inapropiado del apóstol se llevara a cabo. Inmediatamente lo detuvo y le declaró que él mismo era una criatura constituida en un siervo de Jesucristo y consiervo suyo, o sea, de Juan. Y de todos los que servimos al Señor con nuestro testimonio. ¡Qué dicha la nuestra! Somos compañeros y consiervos de esos seres celestiales que Dios creó para que le rindan alabanza continua y para enviarlos a realizar tareas especiales relacionadas con su obra en el mismo universo. Los hemos visto a través de la Biblia, ayudando a los escogidos de Dios, por ejemplo en Génesis 19, 10, 16, también en Génesis capítulo 21, versículo 17, también en Génesis en el capítulo 28, versículo 12, y también en Génesis en el capítulo 32 y versículo 1. También los hemos visto a través de la Biblia ayudando a los escogidos de Dios en Primero de Reyes capítulo 19 versículo 5 y en Hechos capítulo 5 y versículo 19. Así que hay una justificación bíblico, escatológica. Bien. En esta última cita, pues los hemos visto transmitiendo la ley y las instrucciones divinas al pueblo, según Hechos 7:53, ministrando a los profetas en Isaías 6 del 1 al 7, sirviendo a Jesús desde su engendramiento, según Lucas 1 del 26 al 28, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo en su niñez, según Mateo 1:20, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, de acuerdo a Mateo 4, versículos 6 y 11, Mateo capítulo 28, versículo 12, Marcos capítulo 1, versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo 23 y Juan 20, 12. Los ángeles estuvieron muy activos en el establecimiento de la iglesia. Hechos 5:19, Hechos 8:26, Hechos 10:3, Hechos 12:7 y Hechos 27:23. En Apocalipsis desempeñaron un papel de gran importancia como guías de Juan en la comunicación de todas las visiones y como ejecutores de todas las obras y de todos los portentos registrados en este libro. Hoy mismo Dios los está usando para ayudarnos a nosotros a llevar a cabo el plan de la evangelización. Ellos son destacados para cuidarnos y alentarnos en las pruebas y dificultades. Fíjense que aquí, a estas alturas del partido, me gusta mucho considerar unas notas al margen que el mismo doctor Wilfredo Calderón directamente cita con respecto al tema que nos ocupa. Y él dice: para comprobar esta gran verdad relacionada con la participación de los ángeles en la realización de la revelación, es suficiente anotar todas las cosas que Dios les asigna a través del libro. Y luego pone una segunda que también me parece muy sensata, correcta, pues, dice Wilfredo Calderón en una nota al margen, dice: hay millares de testimonios de cristianos siervos de Dios que han visto a los ángeles haciendo milagros para que el evangelio sea predicado o para que los santos sean protegidos. Y finalmente hace una nota y dice: mi propia paráfrasis, es decir, del doctor Wilfredo Calderón, a la cual he llegado después de consultar no menos de una docena de interpretaciones, o sea, más de 12 interpretaciones, consultó a más de 12 eruditos, dice, todas muy bien sustentadas, pues yo entiendo que el genitivo pues indica propiedad, que el genitivo de puede interpretarse como subjetivo y también como objetivo. Perfecto. Entonces, nosotros estamos hablando también del asunto de todas estas directrices que la misma palabra de Dios nos presenta a nosotros
para que nosotros seamos prudentes, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestra vida cristiana y que no nos veamos realizando actos que impliquen pues una falta de lectura propia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Por eso es que aquí estamos manejando, pues, las justificaciones bíblico-escatológicas. Pero cuando nosotros hablamos del asunto de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, debemos tener en nuestro corazón que esta última declaración del versículo 10 no es muy fácil de interpretar. Sin embargo, si nos detenemos en algunos detalles básicos, le podemos hallar una explicación entendible a este punto. En primer lugar, debemos reconocer que esta es una continuación del pensamiento iniciado por el ángel para evitar que Juan lo adorara, ¿ok? Todo el pensamiento se podría parafrasear de la siguiente manera: Juan, no me adores, adora a Dios, porque tú y yo, así como los cristianos que guardan el testimonio de Jesús, todos somos consiervos y compañeros en su servicio, ¿ok? La adoración debe rendirse solo ¿a quién? ¿A quién? Pues a Dios. Además, entiende que el espíritu o la esencia espiritual de la profecía consiste en que conservemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dado de sí mismo, para que por nuestra parte anunciemos también a otros el testimonio acerca de Él. ¿Ok? El testimonio acerca de Él. En segundo lugar, para entender esta declaración del ángel, tenemos que admitir que en la frase el testimonio de Jesús, el genitivo de, o sea, que indica propiedad, puede ser subjetivo, el testimonio que dio Jesús, y también puede ser objetivo, es decir, el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los intérpretes se dividen en dos grupos, siguiendo cada uno una de estas dos opiniones, pero si tomamos las ideas de la paráfrasis que se ha ofrecido, pues las cosas se facilitan. Por otra parte, esta declaración final de Apocalipsis 19:10 nos exhorta a todos los que nos ocupamos del estudio de la profecía a que reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo es el personaje tanto central como periférico de la profecía, por lo que debemos recibir y a la vez dar el testimonio de su evangelio, si es que queremos tener éxito en nuestro esfuerzo. Fíjese, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, pero meramente como algo intelectual, vamos a decirlo así, desde ese punto de vista, bueno, pues nosotros tenemos la propensión, ¿verdad? Pues debido a la falibilidad humana. Si es que no nos manejamos en el nivel de consagración señalado por el Espíritu Santo, de tomar rumbos equivocados. Entonces, por eso nosotros, claro que sí, estamos estudiando inminente arrebatamiento y consagración personal como una unidad en sí misma, en la línea de pensamiento de que sí es muy importante que nosotros manejemos datos, que sepamos qué, quién, cómo, cuándo, dónde, claro que sí, pero siempre unidos a la consagración personal, porque la Biblia es un libro de Dios, no es cualquier libro, y para que nosotros seamos guiados en la comprensión, sobre todo en el aspecto profético, pero realmente, claro que sí, en toda la malla escatológica y en todos los libros de la Biblia, pues es importante, la guianza es preponderante, totalmente importante, porque Él es el que nos va a guiar a llegar a las decisiones correctas. Bueno, esa es una de las razones por las que, si ustedes ya se dieron cuenta, a partir de la consideración bíblico-escatológica número 98, es decir, la inmediata anterior, ya nosotros hemos empezado a ver el asunto de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en primer lugar en la vida de Daniel. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con el nivel
de consagración que el Espíritu Santo va a poner frente a nosotros para que nos vayamos por el camino correcto. ¿Ok? Entonces, en la consideración bíblico-escatológica iniciamos de la obra del señor José Luis Montecillos Chiprés, Cristo en el Antiguo Testamento. Nuestro primer punto, nuestro primer stop, lo hicimos en Cristo en la vida de Daniel, ¿ok? Esa consagración ejemplar, porque si nosotros queremos tomar la palabra de Dios, pues cuántos eruditos la han tomado, pero si lo hacemos sin la consagración, entonces pues seremos con facilidad, con mucha facilidad, presos de conclusiones equivocadas. Y pues claro que eso no conviene. Entonces, inminente arrebatamiento y consagración personal, todo completamente de la mano. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de las bodas del Cordero y la manifestación del Rey, nosotros tenemos que tener en nuestra mente Apocalipsis 19, del 11 al 16. ¿Ok? La manifestación del Señor de Reyes y Señor de Señores. Las bodas del Cordero y la manifestación del Rey. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá a las naciones con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Cuando nosotros estamos hablando de eso, pues viene a nuestra memoria la apertura del primer sello, cuando inicia la semana 70, después de que el reloj profético de Dios fue activado con la confirmación del anticristo en el pacto con la muerte de Daniel, con la muerte. Ese no es el Cristo. Viene vestido de blanco, pero ese es el anticristo. Este sí es el Cristo en la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en el primer sello, el primero de 21 juicios apocalípticos, primero los 7 de los sellos, luego los 7 de las trompetas y luego los 7 de las copas de la ira de Dios, que es la sumatoria en esa línea de pensamiento de la semana 70, es el número 1 que se abre en primer lugar, donde está el jinete blanco, el jinete vestido de blanco que va montando un caballo blanco, pues ese sí es el anticristo. Pero este es el Cristo. Bueno, para que nosotros sigamos aquí, en el tenor de Apocalipsis 19, los versos 1 al 21, tenemos que empezar a manejar símbolos mesiánicos y calificaciones sobrenaturales del Rey. Tras el jubiloso anuncio de las bodas del Cordero en el cielo, a Juan se le cambia el escenario y se le concede ver el glorioso y esperado momento, la segunda venida de Cristo a la tierra. Acuérdense, yo objetivamente manejo mi mano derecha, una mano, para ejemplificar objetiva, didáctica, ilustrativa y claramente, espero yo, mi mano derecha. Entonces, la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, yo la ejemplifico con la palma de mi mano, ¿ok? El inminente arrebatamiento que estamos esperando ya. Pero la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicha, la ejemplifico con el dorso de la mano, cuando Él
viene, llega. Acuérdense que en el inminente arrebatamiento sus pies no van a tocar la tierra, sino que en las nubes va a jalar, permítanme decir, a los que están listos hacia las nubes. Bien, entonces, todo lo que se ha venido anunciando, los resultados catastróficos de la séptima trompeta del capítulo 16, la sentencia contra la ramera del capítulo 17 y el anuncio irrevocable de la caída final de la Babilonia escatológica, todos serán acontecimientos que se cumplirán en un periodo corto, inmediatamente antes de la manifestación personal de nuestro Señor Jesucristo. 7 años después, Jesús vendrá esto es 7 años después de que Él vino en las nubes, ¿ok? Esta es una afirmación de inflexión. 7 años antes, nuestro Señor Jesucristo vendrá a las nubes de manera, imagínense ustedes el evento, por su iglesia, lo cual se conoce como la parusía del Señor. Pero ahora, después de la gran tribulación, el rey viene con los suyos para tomar el reino, lo cual se conoce como su apocalipsis. Una serie de símbolos y características son reveladas aquí para indicar que definitivamente es el Señor Jesucristo quien se manifiesta en personas. Esto es básico y fundamental para que nosotros vayamos poniendo y atando los cabos. Inminente arrebatamiento es lo que estamos esperando. Antes del inicio de la semana 70. Inminente arrebatamiento. Palma de mi mano. Estoy haciendo una ejemplificación didáctica solamente. Segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho, dorso de mi mano. ¿Cuántas venidas? Pues es la segunda. Primera fase, segunda fase. Muy bien. He aquí, dice Apocalipsis 19:11, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Tenemos que recordar que en el capítulo 6 y en el versículo 2 de Apocalipsis se nos habló de otro que jineteaba un caballo blanco, pero ese no representaba a nadie más que al anticristo, lo que acabo de decir anteriormente, quien surge del mundo después del arrebatamiento de la iglesia para conquistar los reinos de la tierra con trampas y componendas políticas y religiosas. Es el primer sello, y religiosas. Es el primer sello que se rompe, el blanco, ¿ok? Antes de eso, se llevó a cabo la confirmación entre Israel y la muerte, o sea, el anticristo. Muy bien. En cambio, el jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 11, viene del cielo con poder y gloria para tomar el reino, el cual por los siglos se ha anunciado a través de las Escrituras. El Padre le había dicho, Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El tiempo se habrá cumplido y todo estará en espera de su manifestación. El detalle de verlo montado en un caballo blanco lo identifica como el Rey de Reyes, pues era costumbre de todo rey asistir a las ceremonias y fiestas de su reino montando un asno o un caballo blanco. Tipo de esto fue lo que Jesús mismo realizó el día en que hizo su arribo triunfal a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba constantemente, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Y de nuestro Señor Jesucristo nosotros con propiedad podemos decir que Él ni vivía de los Hosana ni moría con los crucificales, es decir, las circunstancias. Él siempre estuvo sobre las circunstancias y es un ejemplo que nosotros
podemos vivir y enfermaremos menos de diabetes, presión, etc., etc. Bien, vamos a ver entonces los nombres que lo identifican, revelando su dignidad. A Juan se le indicó que el jinete del caballo blanco del capítulo 19:11 se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estos nombres, fidelidad, verdad y justicia, son algunas de las características que señalan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos atributos divinos también garantizan que el reino será eterno y perfecto. Él es fiel. En cuanto a su fidelidad, el autor de Hebreos escribió: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hebreos 3, versículos 1 y 2. Consciente de esta cualidad natural en él, Jesús se identifica a sí mismo diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. También se presenta ante la iglesia de la Odisea como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Que Jesús es fiel se establece en la contundente declaración que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Muy bien. Cuando nosotros estamos manejando este asunto de las bodas del Cordero y la manifestación del Rey, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en el hecho de todo lo que la Biblia maneja con respecto a las características de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante que nosotros podamos distinguir entre una obra del enemigo y una obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos aquí a la altura del capítulo 19, nosotros, claro que sí, estamos también manejando el asunto de la manifestación del Rey. Entonces, ya en la parte final de este enfoque específico que finalmente hemos manejado como la manifestación del Rey, que está íntimamente ligada con las bodas del Cordero y la manifestación del Rey. Yo quiero ir terminando para cerrar este enfoque específico de las bodas del Cordero y la manifestación del Rey de la siguiente manera. Este acto real de la justicia divina no se debe espiritualizar. Es una nota muy importante. Como es la costumbre de preteristas e historicistas, ya hemos definido quiénes son los preteristas y quiénes son los historicistas, muchos de ellos sugieren que la espada que sale de la boca de Jesús es el evangelio que ha conquistado y sigue penetrando los corazones de los pecadores. Clark, por ejemplo, David S. Clark, citado por Steve Greer, dice de una manera pues muy clara una pregunta. Dice: ¿no es este el triunfante poder del evangelio y la victoria del cristianismo? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está conquistando el mundo a través de la predicación y la enseñanza. J. Adams opina que el uso de la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo
tiene que ver con la guerra que realiza la iglesia en la proclamación del evangelio. Aún Mons, que es un futurista, propone una extraña opinión aquí al decir que no debemos tomar la batalla de Armagedón de manera literal. Cita luego a Schick, quien propone que no existe evidencia de un combate material en este pasaje, porque la batalla se libró en la muerte de Jesús y la victoria decisiva se obtuvo en su resurrección. Ahí está hablando Mons, ¿ok? Entonces, sin embargo, y esta es una nota importante y es donde ya estamos cerrando las bodas del Cordero y la manifestación del Rey, esto es importante. Sin embargo, no existen razones ni bíblicas ni lógicas para alegorizar ni espiritualizar hechos que las escrituras presentan como reales y literales. Punto. ¿Por qué alterar el sentido que con toda naturalidad ofrece la narración de la batalla de Armagedón? Cuando Juan, que estaba viendo la revelación apocalíptica, dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, en el capítulo 19, versículo 21, se refiere simple y llanamente y claramente a la muerte física de reyes, generales, capitanes, soldados y seres humanos en general. Por supuesto que hay elementos que trascienden a lo material en esta metáfora. Por ejemplo, no podemos imaginar que de la boca de Jesús salga una gigantesca espada metálica. La figura deja lugar para que entendamos que dicha espada es su voz, su palabra justiciera. El poder divino a través de la palabra en el Espíritu puede dar vida, como en Juan 5:29, pero también puede producir muerte, como en Hechos 5 del 1 al 11. Por otra parte, si los efectos de la palabra de Jesús en el Armagedón no son literales, como se explican los siguientes datos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, en Apocalipsis 14:20. Definitivamente la gran batalla que se librará entre los numerosos ejércitos del anticristo y el soberano rey, Mesías y Cordero de Dios, será el choque más grande de la historia. Será el momento en que el Mesías reducirá a cadáveres y restos humanos a todos los que formen filas al lado del enemigo político número 1 de Jesús y el principal líder opuesto al establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Ahí me voy a quedar porque ya se me acabó el tiempo. De hecho, creo que me estoy tomando minutos extras. Ahí vamos a quedar y todavía tenemos que terminar esta parte, que no es mucho lo que queda para terminar las bodas del Cordero y la manifestación del Rey. Y quiero decir solamente esto. Cuando estos eruditos están hablando en contra de una interpretación literal de el Armagedón, personalmente estoy en desacuerdo al 100% con ellos. Lo que yo creo que ellos tienen en su mente es el hecho de que la Biblia es bien clara cuando dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo y sus santos con él a la batalla de Armagedón en 16:16 Apocalipsis, ni siquiera va a tener que tener la necesidad de venir a pelear con ellos de una manera de que a ver quién puede más, porque Dios mismo en su intervención los va a hacer polvo y ceniza, porque la batalla ya está librada. Pero que sea así como se define, totalmente en desacuerdo y totalmente en acuerdo, pues con esto que estamos finalizando, pero que vamos a tener que finalizar con todo el favor de Dios en la consideración bíblico-escatológica número 100 para sacarnos un 100. Entonces, el Armagedón, Apocalipsis 16:16, cierra
con broche de oro la semana 70. Dios les bendiga y recuerden, el que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Dios les bendiga.